A lo largo de la historia del fenómeno ovni, algunos de los llamados contactados, personas que han estado muy cercanas a este fenómeno, han presentado evidencias verdaderamente extraordinarias en su momento, como el caso de George Adamski, que nos presentó estas fotografías que revolucionaron a la humanidad en la década de los 50. Luego vinieron las fotografías de Paul Vilar, ¿los recuerda usted? Extraordinarias también. Y así ha habido siempre casos que nos han dejado pues muy impresionados. El caso de Daniel Fry, poco después del caso de Adamski, también un caso con fotografías, imágenes, películas increíbles. Cuando yo conocí el caso de Billy Meier, me sorprendí porque fue el más documentado de toda la historia. Es decir, no solamente tenía fotografías, tenía películas y algún video. Tenía testimonios, sonidos, análisis de metales, testigos que habían estado con él, análisis a las fotografías y todo lo necesario para considerar que este era un caso verdaderamente extraordinario. Además, profecías que se han venido cumpliendo. Desde la razón por la cual estaban los extraterrestres aquí, para avisarnos que se estaba abriendo un hoyo en la capa de ozono. Esto se lo dijeron en 1975. Se confirmaría 10 años después. Y creo que son claras pruebas de la autenticidad de este caso, que ha sido muy atacado, muy cuestionado, que se han encontrado fallas, pero el caso sigue siendo real. Recordemos aquí algunas de estas primeras fotografías, los análisis, para recordar lo extraordinarias que son. Y entonces aquí empezaremos a desarrollar y a presentarse las últimas evidencias. Esta es una investigación de Guillermo López. En esta investigación, les presentaremos las fotografías de Billy Meier, las imágenes más claras de vehículos de origen extraterrestre que se hayan tomado hasta el momento. Han pasado 46 años desde que el ciudadano suizo Edward Albert Meier, mejor conocido como Billy Meier, comenzó a publicar una serie de espectaculares fotografías de naves pertenecientes a los visitantes extraterrestres que, según él, lo contactan. Si bien, tal y como les presentamos semana a semana aquí en Tercer Milenio, los avistamientos de ovnis se vuelven cada vez más comunes y existen infinidad de fotografías, videos, así como numerosos testimonios de esta visita. La realidad es que las imágenes presentadas por Meier continúan siendo las más claras del mundo. Entre 1975 y 1980, Billy logró tomar alrededor de 1,500 fotografías de discos voladores, así como de las marcas dejadas por los mismos en el suelo. La gran mayoría de estas, dado que son únicas en el mundo, le han sido robadas. Sin embargo, unas 600 imágenes aún sobreviven, y aquí le estaremos presentando las más espectaculares y también explicaremos por qué, contrario a las afirmaciones de detractores y escépticos, las fotografías son auténticas. Una de las características de las fotos tomadas por Meier es que casi siempre forman parte de una serie y que, a diferencia de la mayoría de las fotos de ovnis, estas no son fortuitas, sino que los extraterrestres colaboraron activamente con él, por lo que existen imágenes con infinidad de puntos de referencia. Por ejemplo, en esta serie de imágenes capturadas el 18 de marzo de 1975 en Schmidruti, Suiza, podemos ver numerosos puntos de referencia tales como árboles, caminos, troncos, una pequeña barda de ladrillo, entre otros, los cuales han sido visitados por los investigadores del caso como nuestro titular, el licenciado Jaime Maussan, constatando que las naves que aparecen en las imágenes se encontraban a una gran distancia, lo que contradice las versiones que afirman que se trata de pequeños modelos suspendidos de hilos. Recordemos que en 1975 no existía Photoshop y cualquier otro medio digital de manipulación de imagen estaba completamente fuera del alcance del usuario común. La gran mayoría de las fotografías tomadas por Billy Meier fueron logradas con una cámara fotográfica de 35 milímetros modelo Olympus 35 SR y una lente de 42 milímetros. Meier eligió esta cámara en específico, ya que era el único modelo a su alcance que le permitía tomar fotos e ir recorriendo el rollo fotográfico con una sola mano. Algo muy importante, ya que Billy Meier perdió su brazo izquierdo durante un accidente de tránsito mientras se encontraba en Oriente Medio.
Varias de sus fotografías fueron entregadas a un equipo de investigadores integrado por el coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense Wendell Stevens, Thomas Welch y Britt y Lee Elders, quienes llevaron las películas a los Estados Unidos para su análisis. Ahí fueron estudiadas por expertos utilizando los aparatos más avanzados de la época, mismos que eran usados para analizar las imágenes enviadas desde el espacio exterior por diversas misiones de la NASA. Por ejemplo, un microscopio electrónico SEIS, un microdensitómetro de rayos láser, así como aparatos especializados para detectar la luz infrarroja capturada en la película. Todos aparatos sumamente costosos en los años 70, y se concluyó que las fotografías de Meyer son auténticas. Parecen mostrar objetos de varios metros de longitud flotando en el aire y a una distancia considerable del espectador. No se encontró ningún tipo de manipulación o truco fotográfico. Aprovechando la posibilidad de acceder a los sitios donde se tomaron las fotos, los investigadores midieron las distancias utilizando costosos aparatos y se dieron cuenta que la teoría de pequeños modelos sostenidos con cañas de pescar era insostenible. En ocasiones las naves se encontraban a cientos de metros de distancia, sin ningún lugar para colocar un cable. Además, los investigadores notaron que era prácticamente imposible acceder a los lugares sin ser visto. Algunas de las locaciones estaban cercadas, por lo que solo hablando con los dueños de los terrenos se podía atravesar la zona. Los investigadores entrevistaron a algunos de estos vecinos de Meyer en Suiza y estos recordaron haberlo visto pasar en su motocicleta, pero siempre solo y sin ningún equipo voluminoso como palos o postes o mucho menos modelos de discos. Además de ser capaz de capturar muchas series fotográficas en locaciones distintas, bajo condiciones atmosféricas muy diferentes, Meyer fue incluso capaz de realizar filmaciones de los vehículos extraterrestres con una cámara de 8 milímetros. De acuerdo a expertos en efectos especiales como Wally Gentleman, quien colaboró con Stanley Kubrick en el clásico de la ciencia ficción 2001 Odisea del Espacio y que fuera ganador de un premio Oscar al mérito técnico, para falsificar una sola de las películas de Meyer se hubiera requerido un equipo de asistentes, así como conocimientos técnicos y un presupuesto de miles de dólares, algo que a mediados de los años 70 estaba completamente fuera del alcance de Meyer, quien vivía modestamente en una vieja granja y vigilado constantemente por investigadores y curiosos que seguían sus pasos. De acuerdo con el mismo Meyer, el motivo por el que los extraterrestres literalmente posaron para él y le permitieron lograr las mejores imágenes de naves extraterrestres es que por medio de ellas se debería crear una controversia a nivel mundial con respecto al tema extraterrestre. Adicionalmente, por medio de esto, se busca presionar a las agencias gubernamentales para que al fin revelen sus secretos y se acepte públicamente no solo que estamos siendo visitados por seres provenientes de otros planetas, sino que incluso algunos de los vehículos en que viajan se han estrellado y han sido recuperados por distintos gobiernos alrededor del mundo. Por otro lado, los extraterrestres no desean forzar a que la población de la Tierra acepte esta realidad, sino que es el mismo ser humano terrestre quien debe poco a poco crecer en su conciencia y darse cuenta de que hay vida en todo el universo. Bueno, aquí continuamos con esta investigación fascinante, ¿verdad? Vamos a más análisis. Este objeto que fue captado a unos metros de la casa de Billy Meyer, muy cerca de un árbol, se dijo que era una maqueta. Se está demostrando aquí que el árbol es real. Hay imágenes desde la parte superior. Se puede demostrar el tamaño del árbol. Es realmente extraordinario y le repito, siempre se ha tratado de desvirtuar un caso que es muy relevante porque nos ha dado advertencias que se han venido cumpliendo. El agua en Marte, las lunas de Júpiter, de Saturno, tantas y tantas cosas. Incluso los disturbios que están ocurriendo en los Estados Unidos, él los anunció hace más de 20 años. Y otras tantas cosas que hacen que este caso pues, sea tan atractivo para las personas que estamos involucradas con esta nueva realidad. Continuamos entonces con estos análisis. Si bien Billy Meyer, de acuerdo a sus propias palabras, comenzó a tener contacto con seres de origen extraterrestre desde una temprana edad, fue hasta 1975 que salió del anonimato y lo dio a conocer.
Pero ¿sabía usted que existen pruebas de este contacto previo con seres de otros mundos y que incluso Meyer fue entrevistado en la India en los años 60 para preguntarle acerca de esto? Según Meyer, los extraterrestres le sugirieron viajar por el mundo para conocer las diferentes religiones y culturas del planeta, razón por la que durante años recorrió gran parte de Europa, el norte de África, el Medio Oriente y la India, trabajando en cualquier empleo que podía hallar. Es durante estos viajes que Billy toma sus primeras fotografías de discos voladores. Es en su estancia en un templo budista en la India donde toma la mayoría de las fotografías de esa época que aún existen. Entre la gente del templo, así como los habitantes de los alrededores, se creó un gran revuelo, ya que muchos de ellos fueron testigos de los avistamientos. Es por ello que el reconocido diario de la India The Statesman, fundado en 1818, realizó una investigación y en su edición del 30 de septiembre de 1964 publicó una entrevista con el ciudadano suizo Edward Meyer, quien mostró un álbum fotográfico con 80 imágenes de discos voladores de origen extraterrestre y afirmó tener una misión, la cual revelaría a su tiempo. 11 años después, ya de vuelta en Suiza, Meyer ganaría fama mundial con sus espectaculares imágenes y comenzaría a difundir los mensajes dados por los extraterrestres. Una de las series fotográficas más espectaculares que realizó Billy Meyer ocurrió el 29 de marzo de 1975 en una colina entre Hasenball y Langenberg, cerca de la ciudad de Fischenthal, en Suiza. Ahí, alrededor de las 5 p.m. y en el transcurso de aproximadamente 2 horas, Meyer tomó alrededor de 100 fotografías de naves extraterrestres. Sin embargo, el día de hoy solo sobreviven unas 30, ya que varios rollos de película nunca le fueron regresados del laboratorio fotográfico. En estas fotografías podemos apreciar diversos detalles del paisaje, tales como montañas y árboles. En el año 2020, los investigadores Francisco Villate y Christopher Locke publicaron una detallada investigación de este extraordinario evento, la cual se incluye en su libro Ellos están aquí. Ahí se prueba de manera contundente que varios de los árboles que aparecen en esta serie fotográfica en verdad existieron. Una de las afirmaciones más comunes de los detractores del caso de Billy Meyer es que algunas de sus fotografías podrían lograrse por medio de pequeños árboles en macetas y discos colgados de hilos, ya que actualmente muchos de los árboles mostrados en las fotografías ya no existen. Sin embargo, esta teoría no se sostiene, como veremos a continuación. En primer lugar, Villate y Locke descubrieron que existen fotografías aéreas del año 1972 de esta zona, las cuales comprueban, sin lugar a dudas, que los árboles que se muestran en las imágenes de aquel día en verdad existieron. Si la comparamos con imágenes actuales por satélite, podemos ver que no son los únicos árboles que fueron talados, sino que otros más también fueron eliminados, probablemente para utilizar el espacio para la agricultura. Además, en un documental realizado por la televisión japonesa acerca del caso de Billy Meyer, los investigadores visitan el sitio exacto y se puede observar los mismos árboles con las montañas de fondo, solo que esta vez llenos de hojas. El árbol cerca del disco tenía en aquel entonces una altura de 11 metros, por lo que está muy lejos de ser un pequeño bonsái, como afirman los escépticos. Adicionalmente, en 1998, el investigador Christian Frechner visitó el sitio en compañía de Billy Meyer y descubrió que, si bien el árbol ha sido cortado, sus raíces y parte del tronco aún son visibles. También podemos observar las montañas que aparecen en otra toma de la serie. Ahora que se ha establecido que este árbol en verdad existió y que en 1975 tenía al menos 10 metros de altura, mostraremos que el disco volador en las fotos era un objeto de varios metros de longitud y no un pequeño modelo. Conociendo el lugar, teniendo varios puntos de referencia como los árboles y las montañas en el fondo, así como el modelo de la cámara y el ángulo de visión con el lente utilizado por Meyer, los investigadores Francisco Villate y Christopher Locke calcularon que la distancia de la cámara fotográfica al árbol es de alrededor de 50 metros. Un análisis detallado de las imágenes ha revelado sin lugar a dudas en al menos 2 de estas fotografías que las ramas del árbol se encuentran por delante del disco.
lo que descarta por completo la teoría del pequeño modelo cerca de la cámara. Quedan también confirmados los descubrimientos realizados por el coronel Wendell Stevens en los años 70, quien llevó la película original a analizar a la American Color Corporation en Arizona, Estados Unidos, quienes lograron obtener por medio de un complejo procedimiento de separación de color esta imagen que demuestra sin lugar a dudas que la nave se encontraba detrás del árbol. Estas fotografías forman parte, las que le vamos a mostrar, de un libro que fue publicado en el 2020. Son nuevas. Fueron captadas por uno de los amigos de los investigadores más importantes del caso, Wendell Stevens. Y en ellas se observa uno de los objetos muy similares a los que captó Meyer, con un avión ahí, un F-117, lo cual demuestra que no son parte de las imágenes anteriores, sino que esto es relativamente reciente. Wendell tiene ya algunos años que desafortunadamente murió, pero quedaron estas evidencias, estas imágenes que aquí le presentamos, que se habían mantenido en secreto. Me parece muy interesante. Han pasado más de 40 años desde que Billy Meier tomó sus últimas fotografías de naves extraterrestres en 1980. Sin embargo, aún hoy en día continúan apareciendo algunas de sus imágenes extraviadas. En el año 2020, el investigador estadounidense Michael Horn, quien se ha encargado en los últimos años a dar difusión a todo lo relacionado con el caso, fue contactado por una persona que le informó acerca de un almacén que al parecer contenía las pertenencias del coronel Wendell Stevens, investigador original del caso de Billy Meier. A inicios de octubre me fue informado que existía un almacén o depósito que contenía los archivos del gran investigador Wendell Stevens. Y estos archivos podrían contener material del caso de Billy Meier, así como de otros casos OVNI que Wendell investigó. Revisé 24 cajas que incluían documentos y fotografías. Nada particularmente interesante. Hasta que llegué a una caja en especial que tenía algunas fotografías. Algunos de ustedes probablemente estén familiarizados con las imágenes del Jet Mirage suizo y la nave de Semjase del año 1976. Cuando abrí este paquete con fotografías, en él había 5 diferentes imágenes de la interacción de un avión y un ovni. En un inicio pensé que debía tratarse de la continuación de la serie del Jet Mirage y la nave espacial de Semjase fotografiado sobre Suiza. Pero ciertamente no había montañas en el paisaje, por lo que estas fotos eran muy distintas. Tomé las imágenes y las envié a Suiza. Billy Meier las observó y recordó que estas fotografías fueron de hecho tomadas no en Suiza, sino en los Estados Unidos, en California o en el Área 51, y son extraordinarias porque muestran no un Jet Mirage, sino un avión furtivo y la nave espacial de Semjase, y fueron tomadas por Wendell Stevens. A quien se le permitió subir a una nave junto a Billy y Semjase en 4 ocasiones distintas. Esta es la primera vez que hemos escuchado acerca de esto. Si observamos las fotos de nuevo y las comparamos con esta imagen, nos daremos cuenta que tienen algo que ver con Groom Lake, los aviones furtivos que Lockheed desarrolló ahí. Para realizar un análisis de las fotografías, el equipo de Tercer Milenio decidió pedir una copia a FIGU, la organización que fundó Meier en Suiza, junto a un grupo de amigos para dar difusión a su caso. Después de algunas semanas se nos enviaron 11 fotografías, lo cual resultó una gran sorpresa, ya que en la entrevista que les mostramos previamente, Michael Horn habló de 5 imágenes. Al estudiar los archivos, llegamos a la conclusión de que se trataba de 7 fotografías distintas, algunas de ellas repetidas, además de una imagen de la parte posterior de una de las impresiones.
Consultamos con el experto en animación digital, el arquitecto Josué Hernández, quien tras analizar las imágenes utilizando diversas técnicas y filtros, llegó a la conclusión de que las fotos muestran objetos reales que reflejan la luz y que se encontraban físicamente en el lugar. También fue capaz de alinear las imágenes aprovechando algunos puntos de referencia, lo que parece mostrar una secuencia. Sin embargo, un análisis más detallado revela que las fotografías no se tomaron rápidamente una detrás de la otra, sino que pudieron pasar segundos o incluso minutos entre una y otra. Para llegar a esta conclusión, se alinearon 3 imágenes con el horizonte poniendo énfasis en el suelo. Al observar detenidamente nos damos cuenta que los detalles en el suelo cambian. Parece ser que se trata de agua, de olas o que de algún modo las condiciones de luz van cambiando. Otro detalle interesante es que el disco está nítido en todas las imágenes, mientras que el avión Stealth está ligeramente desenfocado, lo que demuestra que el avión se desplazaba a una velocidad mayor. El avión da la apariencia de estar más alejado que el disco y cambia su tamaño conforme se mueve en el aire y se aleja. Existen investigadores que piensan que podría tratarse de modelos a escala. Sin embargo, en este caso debemos recordar que el avión F-117, también conocido como Nighthawk, fue dado a conocer a la opinión pública hasta el año 1990, mientras que las fotografías fueron tomadas supuestamente en el año 1981. Desafortunadamente no poseemos físicamente las impresiones encontradas en los archivos del coronel Stevens, sino que únicamente se nos enviaron archivos digitales. Pero si fuera posible realizar un análisis forense de las fotos impresas, podríamos saber aproximadamente en qué época se imprimieron. Si esta fuera anterior al año 1990, esto comprobaría la veracidad de las mismas, ya que ¿cómo sería posible fotografiar un modelo de un avión que ni siquiera sabemos que existe? Al comparar imágenes del F-117 en diferentes posiciones, parece claro que coincide con la silueta mostrada en las fotografías con el disco volador. Al igual que con otras fotografías del caso de Billy Meier, para llegar a una conclusión definitiva, va a ser necesaria una investigación más profunda, ya que, como los investigadores Francisco Villate y Christopher Locke afirman, que algo parezca verdadero o falso no es un argumento científico válido, es una opinión subjetiva, la cual se debe sustentar con evidencia. En el caso de estas nuevas fotografías, la investigación continuará.